buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad. Una vez más, como todos los viernes, aquí en la cabina de Radio Impo, estamos muy contentos de estar con el tema que acaban de escuchar, una introducción a la política criminal contemporánea, que es completamente de autoría de nuestro invitado especial, y que pues con su presencia iniciamos esta jornada de festejos del segundo aniversario del programa. Este día, viernes 12 de abril de 2019, pues estamos iniciando el cumplimiento de 2 años que han sido de reflexionar muchos temas, de hablar del derecho, pero también de lo humano, ¿no? Y esa parte nos ha parecido fundamental en el programa, al equipo. Como siempre, le agradecemos al staff por esta bonita cápsula, y del cual pues le damos crédito en su contenido a nuestro invitado especial, el doctor Joaquín Merino Herrera, que está aquí con nosotros y que además nos va a hacer el gran honor de poder compartirnos el contenido de su libro Tendencias de la Política Criminal Contemporánea, que es una de las obras más importantes que se han escrito en el tema de la política criminal. Y pues, ¿quién mejor que nuestro invitado especial para hablar precisamente del tema y poder presentar ante la comunidad de amigos, de derechohumanistas que nos siguen, pues el contenido de su obra? Y también pues nos está acompañando Marlene Fernández, de la generación 16 de Derecho, con quien estamos inaugurando pues una propuesta de que los estudiantes nos acompañen y estén aquí también participando en el programa, escuchando y platicando con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, www.radioimpo.com. Si tienes alguna pregunta, algún saludo, algún comentario para nuestro invitado especial, para Marlene, para tu servidor, pues estamos aquí al pendiente. Y pues le doy la bienvenida al doctor Joaquín Merino Herrera, quien además de haber sido pues mi maestro en el curso de especialidad del Consejo de la Judicatura, del Instituto de la Judicatura Federal, pues es un gran docente, académico y además jurista, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que esperemos que no cambie el nombre. Efectivamente. Y fue también investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros muchos actividades que ha realizado a lo largo de su trayectoria, y quien es autor del libro Tendencias de la Política Criminal Contemporánea, de cuyo contenido pues ustedes escucharon aquí algunas cosas para darnos una idea de lo que es el tema. Pues bienvenido, doctor Joaquín. Hola, muchísimas gracias por recibirme, Marlene. ¿Cómo estás? Bienvenido, hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí. Lo dije antes y te lo reitero. La verdad es que todo espacio que se me pueda abrir a mí para expresarme, para hacer lo que más me gusta, lo que más me apasiona, que es hablar de derecho penal, de ciencias penales, en definitiva de todo lo que tiene que ver con estas materias, ¿no? que tanto nos importan, no solo a los juristas, o no solamente deberían importarnos a los juristas, sino yo creo que a la sociedad en general, sencillamente porque se trata de derecho penal, de política criminal, de represión penal, y la sociedad mexicana y todas las personas que vivan en nuestro territorio, que se encuentren aquí, deben de estar muy pendientes de los cambios que en ese sentido existan, de las adecuaciones que vamos haciendo a las diversas regulaciones de carácter penal, en definitiva todo lo que gira en torno a estas materias. Sí, y hoy más que nunca creo que es muy pertinente el tema, ¿no?, sobre política criminal, pues dadas las situaciones que estamos viviendo. Recientemente estuvo la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en la opinión pública compartía que se había ido, pues no quiero decir que horrorizada, pero sí muy sorprendida sobre las situaciones de las cuestiones de derechos humanos, de las situaciones de los índices delictivos, entre otros temas. Entonces creo que es muy importante que los estudiantes de Derecho, que el público en general que nos sigue, pues sepa que sí, no es un tema solo para abogados, para juristas, y que a todos nos incumbe, ¿no, doctor? Claro, yo creo que México vive una realidad sin duda preocupante, ¿no? Creo que nada
nada está escondido, ¿no? Hay una realidad lamentable. Evidentemente tenemos un problema profundo, grave, crónico de desaparición forzada, ¿no? Evidentemente homicidios, ¿no? El problema de la delincuencia organizada y diversas manifestaciones de la delincuencia organizada, y que sin duda requieren una atención, pero no solamente por las vías penales, eso yo creo que es fundamental decirlo, ¿no? Los esquemas de violencia, las manifestaciones de violencia no solamente deben ser atendidas desde el punto de vista político-criminal a través de la violencia estatal que supone el derecho penal o el empleo de este brazo fuerte del Estado, ¿no? Hay que partir de la base, yo creo que es así, de que el derecho penal constituye violencia, y entre otras cosas, porque como dice un jurista español llamado Francisco Muñoz Conde, es violencia porque responde a la violencia. Vaya. Y yo creo que y precisamente las manifestaciones de violencia en ese sentido debemos controlarlas, debemos ser cada vez más críticos, debemos ser cada vez más observadores. Pues, ¿cómo es que nace el libro Tendencias a la Política Criminal, doctor? Que es muy joven, bueno, además tú eres muy joven. Muchas gracias. Y el texto también es muy joven, es de 2018. Así es, es un libro que tendrá, creo que alrededor de unos 10 meses que me lo entregaron, me lo entregó la prestigiosa editorial Marcial Pons. La verdad es que me distinguió con la publicación, entre otras cosas porque se trata de un libro creo que actual, en virtud de que trata diversos temas que tienen que ver con la política criminal. Yo creo que hay que entender una cuestión. Cuando hablamos de política criminal, y trataré de decirlo grosso modo, nos estamos refiriendo al conjunto de acciones, de estrategias, medidas, y todo aquello que pone en marcha el Estado para hacer frente a la criminalidad. Pero hay que entender una cuestión. No estoy empleando expresiones como la de erradicar, combate, lucha. Eso en principio ya supone un choque frontal que sin duda se produce, pero ni habrá erradicación, y creo que las expresiones como la de combate después se extrapolan, se trasladan a la legislación, y entonces es donde viene el problema. Yo más bien prefiero señalar que cuando hablamos de política criminal, esas medidas deben tender a mantener a la criminalidad a límites tolerables. La situación que vive nuestro país, como bien lo decías, doctor, la verdad es que ya es insostenible, ¿no? Y básicamente el título lo que pretende es abarcar diversos aspectos que he venido recogiendo durante toda mi trayectoria, y sobre todo porque mis trabajos de investigación se han centrado en temas al menos polémicos, complicados, difíciles de abordar, porque se producen dos elementos: la violencia estatal, pero también la violencia a la que se hace frente y la violencia más extrema. Pensemos en terrorismo y delincuencia organizada. Mi tesis doctoral fue sobre política criminal y terrorismo, ¿no? Y la verdad es que entender esas dos caras de la moneda, ese enfrentamiento entre el Estado frente a una violencia especialmente grave, ¿no? que sin duda afecta de manera sistémica, sistemática o puntual o aislada los derechos humanos, ¿no? Pues genera tal escozor en la sociedad, de manera que se produce una reacción del Estado, y a veces es desproporcionada en la medida en que pues muchas veces los perseguidos, no todos, en el grupo de los perseguidos, pues no todos son terroristas y no todos son culpables. Entonces, este choque me llevó, al menos por lo menos me llevó a mí a la reflexión y desarrollar un trabajo para situarme en donde estoy parado, para tratar de identificar qué es lo que ocurre, pero creo que tiene una virtud, que está aterrizado, que está centrado en la realidad mexicana. Y eso fue lo que pretendí, identificando diversos marcos de regulación, diversas manifestaciones de la misma delincuencia en nuestro país, y fui poniendo una serie de elementos que permiten identificar deficiencias en la política criminal, pero deficiencias que aparecen directamente en la ley. Hay que entender que la legislación constituye un reflejo de la sociedad. Sí, claro. Y que nosotros como juristas tenemos la obligación, tenemos ese deber al menos intelectual, ese deber ético, de hacer una reflexión en torno a cada delito, a cada tipo penal que se va incrustando en la legislación penal, e identificar esas deficiencias, ¿no? En definitiva, nace de ahí este trabajo,
y que lo que pretende es dar cuenta dar cuenta y razón de lo que realmente ocurre en nuestra realidad, en la realidad mexicana, en la realidad legislativa, partiendo de la base de que el derecho penal no es el arma exclusiva con la que vamos a hacer frente a la delincuencia. Es decir, uno de los problemas que ha tenido México en ese sentido, creo que es el exclusivismo, por así decirlo, en la estrategia. ¿Qué quiere decir? Siempre querer reprimir a través de sanciones penales, ¿no? De manera que la reflexión es, no estoy abogando, no estoy apelando a la desaparición definitiva del derecho penal, pero sí lo que digo, y lo digo con desesperación, como creo que la inmensa mayoría de los mexicanos, sí clamamos que se tomen otras medidas de prevención para que el derecho penal pueda cumplir con esa función de protección de bienes jurídicos. Vaya, pues está muy interesante este tema, doctor Joaquín Merino. Pues Marlene, estamos aquí entrando al punto fundamental del tema de la política criminal contemporánea. Si tienes algún comentario, alguna pregunta para nuestro invitado especial o algún saludo, algo que quieras que comentemos aquí, mándanos a nuestras redes sociales tus comentarios. Aquí los vamos a estar también leyendo al aire y vamos a regresar en un momento más. Seguimos con el doctor Joaquín Merino Herrera y con la presentación de su libro Tendencias de la Política Criminal Contemporánea. Regresamos en un momento. Regresamos aquí a Derecho y Humanidad. Seguimos con la presentación del texto del doctor Joaquín Merino Herrera, Tendencias de la Política Criminal Contemporánea. Tenemos aquí el texto arriba, que es un texto bastante interesante y que me parece muy actual, ¿no? Muy actual. Pensaba ahorita, ya ves que hablábamos en el corte de diversas situaciones. El índice aborda temas como la cuestión del derecho penal del enemigo, que es prácticamente tu trayectoria, ¿no? Espacios en donde has estado, el tema del terrorismo. ¿Se podría decir que el texto nos da una descripción de la política criminal actual? ¿O qué es lo que más se destacaría, doctor Joaquín? Sí, precisamente el mismo título. El mismo título trata de ser gráfico del contenido del trabajo. Es decir, existe una política criminal, pero tiene diversas líneas, tiene diversas manifestaciones, tiene diversas líneas de ataque, por así decirlo, ¿no? Y por eso decidí la expresión tendencias, ¿no? Me pareció un poco más gráfica en ese sentido. Tendencias, sí describe la realidad de México. Ahora, México hay que entender que tiene su realidad nacional, pero también la influencia internacional, ¿no? Nosotros pudiéramos decir, como le pasa a todos los países del mundo, ¿no? Hoy se enfrentan a sus problemas, a su criminalidad local, aquella que nace en el país, se desarrolla en el país y es propia del país. Pero también es cierto que la globalización hace su trabajo, ¿no? Hoy yo creo que quien quiere hablar de política criminal y persecución del delito no puede desmarcarse del contexto internacional y del concepto de criminalidad internacional, ¿no? Criminalidad internacional que la podemos ver en su manifestación: tráfico de drogas, terrorismo, lavado de dinero, ¿no? Financiación del terrorismo, trata de personas, tráfico y acopio de armas, corrupción internacional. Es decir, la verdad es que puede constituir un universo de sectores delictivos verdaderamente complejos, no solamente en su comprensión, sino en su persecución. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que evidentemente para atender esa nueva realidad, por así decirlo, bueno, esa relativamente nueva realidad, la verdad es que lo que ha hecho el derecho penal es irse expandiendo, sufriendo una expansión. Hay un autor que se denomina que se llama Jesús María Silva Sánchez, ¿no? Él tiene un trabajo al que denomina precisamente la expansión del derecho penal en esta posmodernidad, en la sociedad postindustrial, y precisamente es esa descripción. Precisamente hace una valoración de esos nuevos esquemas, se centra, por ejemplo, en problemas como los delitos medioambientales, ¿no? Como el derecho penal ha tenido que amplificarse, por así decir, buscar otros extremos para poder atender esos requerimientos de las sociedades modernas. ¿Qué significa esto? Que no es que hayan desaparecido los brotes clásicos de criminalidad, no es que la criminalidad clásica o la que estábamos acostumbrados haya sido desplazada, al contrario, convive con esas otras formas de criminalidad. Lo que realmente ahí se plantea es qué tan factible es el empleo del derecho penal en todos los casos. Porque, a ver,
el hecho de buscar atender esos esquemas preventivos, esas manifestaciones de la sociedad postindustrial, nos lleva a tener que ser cada vez más ser más drásticos porque adelantamos las barreras de defensa estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho penal ya trata de sancionar peligros, ¿no? Si hablamos de una sociedad del riesgo, tiene su correlato en el plano de derecho penal, de manera que ya no sancionamos lesiones a bienes jurídicos. Lo que se sanciona son peligros y peligros abstractos. Evidentemente aquí se produce una combinación entre el peligro abstracto y el bien jurídico de interés colectivo. Lo explico del siguiente modo. Medio ambiente. Una serie de acciones que pudieran generar un peligro para el medio ambiente. Para toda la sociedad. Claro, y hay un adelantamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ocurre lo que la doctrina ha venido a denominar la administrativización del derecho penal. Lo que anteriormente era propio del derecho administrativo sancionador, después, a partir desde la década de 70, 80, quizás, hay una serie de manifestaciones y de reclamos sociales, ¿no?, que vienen desde Europa, y empiezan a tener influencia, y entonces nos dicen, ¿saben qué? Que tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que valorar la perpetuación de la especie humana, ¿no? Tenemos que establecer un ambiente, o crear un ambiente, o garantizar un ambiente digno, un ambiente, factible para la salud pública, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una presión tal que entonces ahora esas conductas, ¿no?, se terminan criminalizando cuando antes eran propias del derecho administrativo sancionador. Y ahí es donde empieza la pugna. ¿Por qué? Porque entonces el derecho penal empieza a flexibilizar esas garantías de imputación. Pensemos en principio de legalidad, pensemos en principio del hecho, pensemos en lesividad, en culpabilidad, en proporcionalidad, que precisamente se abordan en ese trabajo. Vaya. Hay que entender que legalidad, por ejemplo, es un límite al poder punitivo del Estado. Es decir, me vas a sancionar, pero por lo que está previsto claramente. ¿Qué nos diría, grosso modo, el principio del hecho? La conducta por la que me vas a sancionar tiene que ser tangible, tiene que ser verificable, al momento de actualizarse realmente debe ser perceptible a una persona media, ¿no? Pero no basta con eso. Además, debe generar una afectación a un bien jurídico. ¿Qué es lo que pasa con el medio ambiente, no? En su manifestación de peligro, ¿no? Claro, hay una afectación, y qué bueno que lo comentas así, Marlene, porque evidentemente todos sabemos, al menos los penalistas empleamos esa terminología para hablar de delitos de lesión y de delitos de peligro. En el caso de los delitos de peligro, ¿no?, sabemos que hay delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto, y en este caso, como el que tú tocas, suele producirse esa combinación: peligro abstracto sobre un bien jurídico de interés colectivo, que es el medio ambiente. Pero después viene el tema de la culpabilidad. Ok, dices que hay una afectación, pues entonces lo que ordenaría la culpabilidad sería, lo que ordena, no lo que ordenaría, lo que ordena la culpabilidad, o el principio de culpabilidad como límite al poder punitivo del Estado, es que la sanción venga motivada por un hecho, es decir, por el hecho que cometí, no por lo que tú entiendas que voy a cometer en el futuro. Por eso no estoy diciendo que no se sancionen los peligros, claro. Yeah. Sí, lo que no puede ocurrir es que adelantes de tal manera las barreras de defensa estatales, hasta el punto de que incluso como Estado te conformes con sancionar los malos pensamientos, ¿no? Vaya. Tener una injerencia en la esfera privada. Y esto se produce en esa clase de delitos. Sí, y también me hacías recordar este tema de cuando Estados Unidos, por ahí del 2001, 2002, con el tema de los atentados de las Torres Gemelas, saca este concepto de la guerra preventiva, ¿no? Claro. Creo que mucho se basa en esta idea entonces de delitos de peligro abstracto. En realidad, yo creo que lo que ocurrió con el caso de las Torres Gemelas fue romper los paradigmas. Yo creo que incluso ahí, para hablar del problema del terrorismo y la lucha antiterrorista que puso en marcha Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, pues termina superando todo esquema de represión penal y ya nos pasa al paradigma de la guerra y de invasiones, ¿no? De invasiones. Lo que pasa es que la sociedad se ha transformado, y se ha transformado bastante. Y muy rápido, ¿no? Claro. Como lo narra Ulrich Beck, un sociólogo alemán, ¿no?,
las cosas se fueron modificando de tal manera que ahora los países para defender sus fronteras lo tienen que hacer lejos de sus fronteras, ¿no? Básicamente lo que hoy desarrolla Estados Unidos y muchas experiencias en el plano mundial. Pero claro, en esta nueva sociedad, pues obviamente lo que hacen es tener especial protagonismo en los delitos de peligro abstracto. No estoy diciendo con esto que no se deba sancionar de tipos penales de peligro abstracto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que racionarlos y tenemos que saber en qué medida cada uno de ellos satisface esas exigencias. Porque para tratar de concretar un poco la cuestión, recordemos que el derecho penal tiene una serie de indicadores, unos límites a la política criminal. Y me gustaría partir de la siguiente premisa, de la que ya hablaba von List hace más de un siglo. ¿Qué es el derecho penal? Pues es la barrera infranqueable de la política criminal. ¿Por qué? Porque esta legalidad, estos límites del poder punitivo de los que hablé y otros más. Y entonces, precisamente hoy hay que entender qué implica un Estado social y democrático de derecho en la lucha contra el crimen. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Qué es lo que el Estado debe garantizar? ¿Y cuáles son los límites a los que se enfrenta? Es básicamente lo que ahí se trata de escribir y se hacen aproximadamente cuatro capítulos. 4 capítulos. Pues la realidad es que todo este panorama que nos compartes, doctor Joaquín Merino, es bastante alentador porque es toda una experiencia, pues sí, es una obra intelectual profunda. Nos tratas de poner el panorama contemporáneo, porque hablar de política criminal me parece que mucho, o por lo menos de lo que vemos aquí en la docencia de el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, es que se habla de un paradigma pasado, ¿no? Cuando hablamos de política criminal creo que estamos hablando de premisas pasadas, cuando ya tenemos que estar pensando en que hay nuevos fenómenos que están determinando el rumbo social de manera diferente. Así que la obra del doctor Joaquín Merino pues me parece fundamental en ese sentido, plantear una política criminal contemporánea, darnos luces para las tendencias y entonces en ese sentido pues sí tratar de tener esa habilidad para lo abstracto concretizarlo, ¿no? Que sería una de las necesidades del derecho penal. Sí, claro, la verdad es que ahora, a ver, yo creo que hoy uno de los trabajos que han obtenido, que han adquirido bastante auge y que creo que hoy tienen especial fuerza y debemos valorar, son los que tienen ese con contenidos político-criminales. ¿Por qué? Porque suelen retratar realidades, tanto criminológicas como legislativas. A ver, bajo ningún concepto se puede negar la realidad criminológica. Esto es una realidad, está ahí. México tiene un grave problema, ¿no? En realidad, al margen de estadísticas, y ya ven esos problemas que se han venido dando y no sé cuántos muertos al día y tal. Al margen de eso, el punto es preguntarle a los ciudadanos, a los que somos ciudadanos medios, a los que llevamos una vida normal, fuera, que nuestra única seguridad somos nosotros y queremos circular por las calles, si efectivamente vivimos con plena seguridad de que efectivamente los demás se comportarán de acuerdo a esas expectativas. Vaya. Habrá que entenderlo. Yo creo que no. Yo creo que inclusive hay lugares en los que desafortunadamente hay unos índices de criminalidad pues, muy altos y la sociedad corre peligro, ¿no? Y yo creo que es algo que sin duda ha aportado en este sentido los planteamientos funcionalistas, que creo que en eso no pierden sentido cuando exponen que la sociedad debe tener esa seguridad de que sus expectativas pues realmente se cumplirán, ¿no? Esas expectativas estamos plasmadas en la Constitución: seguridad, vida, libertad, ¿no? Y el derecho penal debe contribuir, insisto, no es el único remedio. Entonces, precisamente ese tipo de trabajos de política criminal lo que hacen es retratar. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Como buen apasionado que soy de este país, de entrada pues porque soy mexicano y segundo porque lo adoro, ¿no? Porque es un país que pese a todo la verdad es que es apasionante, es un país al que hay que amar porque necesita que lo amemos, lo hemos golpeado mucho los mexicanos, ¿no? Precisamente por eso tengo que ser crítico, precisamente por eso tengo que hacer una valoración objetiva, porque en la medida en que no se haga una valoración objetiva pues las cosas no van a cambiar, las cosas no funcionarían, ¿no? Y qué mejor lugar que aquellos tan importantes como las aulas de derecho, ¿no? Donde realmente el alumno llega con la ilusión de crecer, de desarrollarse desde el punto de vista intelectual, ejerciendo ese derecho humano, sin duda, y lo tiene que hacer bien.
Lo que no podemos hacer frente al alumno es singular. El alumno debe saber y debe además conocer ese punto crítico, tener acceso a lecturas que efectivamente le den ese panorama, tener acceso a realidades que vayan más allá de simples descripciones de la ley, ¿no? Yo siempre he dicho, y se lo decía a los alumnos de licenciatura cuando en alguna ocasión, ¿no?, un alumno de licenciatura levantó la mano y me preguntó que si le podía yo decir cuál era el artículo del homicidio, y le contesté, pues no sé y no me importa. El alumno me observó y me dijo, no me dijo nada, pero se me quedó como si fuera yo un grosero, ¿no? Pero le dije, no me vea usted así, porque realmente yo no quiero que usted se aprenda las cosas de memoria. A mí lo que me interesa es que busquemos entre usted y yo el artículo del homicidio y seamos capaces de diseccionarlo, ¿no?, de hacerle una cirugía. El abogado mexicano debe ser un cirujano del derecho, no puede ser, como se dice por ahí, un memorista. O una persona que se aprenda la ley de memoria, ¿no? Vaya. Pues estamos con el doctor Joaquín Merino con el tema Tendencias de la Política Criminal Contemporánea, que es precisamente el tema de su libro, una obra bastante completa, como ya hemos estado aquí comentando. Pues vamos a ir a una breve pausa para seguir escuchando realmente al doctor Joaquín Merino, que realmente es un privilegio estarlo escuchando aquí y que nos haya hecho este favor de poder presentar aquí su texto, Tendencias de la Política Criminal Contemporánea. Si tienes preguntas para el doctor Joaquín Merino, mándanoslas. Ahorita vamos a ver, vamos a leer los comentarios al aire y pues regresamos en un momento, ¿verdad, Marlene? Continuamos en un momento más. Regresamos a Derecho y Humanidad, seguimos aquí en la entrevista con el doctor Joaquín Merino. Tenemos ahí el bonito fondo del texto ahorita y vamos a leer algunos comentarios, ¿te parece? Sí, claro. Saludos de la compañera Verónica Mancilla, compañera de la... Sí, bueno, pues saludos a Verónica. Buenas tardes, Verónica. Israel Aguilar Zárate, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Israel. Ruth Salazar, bueno, mi querida Ruth, saludos. Abraham López también nos manda aquí algunos buenos saludos. Buenas tardes. Emily Vázquez Elizalde, hola, buenas tardes, saludos Generación 19, buen tema. Pregunta, ¿cuáles son los alcances legales de la muerte asistida o eutanasia? Quizás desde una perspectiva de política criminal. Sí, la visión que yo podría tener, ¿no?, al margen, pero sin duda no es una discusión nacional, creo que es una discusión internacional, ¿no?, en diversos espacios de derecho comparado. Siempre ha sido, aquí se produce un choque entre por una parte el derecho a la vida, pero por otra parte también aún nos hablan de la muerte digna. Entonces es un problema al que se enfrenta el derecho penal. No es que yo me vaya de un lado o del otro, simplemente lo que yo puedo decir ante esto, porque es un tema verdaderamente complejo, lo único que puedo decir es que efectivamente aquí el derecho penal se enfrenta a una realidad de que por una parte uno de sus principales valores a proteger, que es objeto de protección, en este caso es la vida. Pensemos simplemente en algo tan elemental como el homicidio. Sin embargo, por otra parte, las evoluciones sociales nos llevan a asistir a las personas que están en una enfermedad terminal, ¿no? Hay países que lo han incluido, ¿no? Nosotros estamos en ciernes, las discusiones están ahí. Y creo que esto, como otros tantos temas que ya sabemos que andan por ahí, tiene que ser materia de una discusión sólida, profunda, y sería la verdad irresponsable que en este momento yo quisiera hacer un diagnóstico de un tema que creo que no solamente requiere ser analizado a partir del derecho penal o de bienes jurídicos, y eso no procedente. Creo que aquí hay una necesidad de hacer el análisis desde el punto de vista filosófico, quizás desde el punto de vista social, y por qué no, también desde el punto de vista religioso, como lo hacen muchos. Vaya. Mar Guerra, muchas felicidades, me manda felicidades. Está muy interesante de parte de Dana y Mar Guerra. Es que Dana es la radioescucha más joven, tiene 1 año 8 meses. Bendito sea Dios, mi vida, bendito sea Dios. Siempre nos escucha. Pero no la castiguen conmigo. Mustang Franco, muchas felicidades, querido hermano, manda saludos Enrique Franco, saludos querido maestro Enrique Franco, amigo también del programa. Diana Dame, buenas tardes, felicidades, gracias por compartir su experiencia y plasmarlo en un libro para que todos podamos tener mayor conocimiento. Sí, porque este libro sería técnico, doctor, o sería entendible para licenciatura, alumnos de maestría, alumnos de doctorado. A ver, yo honestamente es un libro
Es un libro que trata de ser descriptivo y es un libro que a partir de una base dogmática que todos tenemos la obligación de analizar desde la licenciatura, va haciendo el análisis de la política criminal. Si se me pregunta si evidentemente creo que lo debe leer un alumno de licenciatura, más aún, si a mí me hubiera gustado tener en mis manos un libro de esa naturaleza, al menos desde el punto de vista doctrinal, yo creo que sí. Eso es muy bueno porque aquí Marlene estoy seguro que se lo quiere ya llevar y ese texto va a ser uno de nuestros textos de formación para nuestros alumnos de Derecho, así que pues vamos a estrenarlo contigo. Que me lo autografé. Jonás Walker, buenas tardes, soy Liliana Castro de la Generación 19, excelente programa. ¿En qué librería podemos conseguir el texto Tendencias de la Política Criminal Contemporánea? La librería donde yo incluso lo he visto y lo he constatado es El Sótano. Y también lo distribuyen otras, pero su distribuidor principal es Ubiyus, de Juris, ¿no? Tiene su página, pero en El Sótano lo piden y El Sótano de hecho porque me lo han comentado que lo ha comprado. Perfecto, y además generosamente el doctor Joaquín Merino pues nos ha traído un ejemplar. Y bueno, ese ejemplar estará en la biblioteca de aquí del IMPO, disponible para el alumnado. Así que por lo menos ya tienen este primer acercamiento para tu obra. Lluvia Puyol, buenas tardes. Ese apellido Puyol es catalán, ¿no? Claro. Que ahora también los catalanes están muy activos, ¿no? Claro, pues justamente la editorial entiendo que va por ahí, Marcial Pons. No sé si estoy... pero bueno, al menos en español, sí tienen eso en común. Y por ejemplo, ahorita pensaba en tu experiencia del doctorado, ¿no? Ya ves que siempre salir y estudiar afuera pues te da otra perspectiva completamente diferente, y más cuando regresas a casa, ¿no? ¿Qué diferencias habría entre la política criminal española y la política criminal mexicana? Yo creo que hay una serie de rasgos que son comunes. El primero es que el derecho penal siempre supone una trinchera nada despreciable para las fuerzas políticas, para que se materialice lo que la doctrina denomina derecho penal simbólico, es decir, esa diferencia que existe o esa discrepancia que hay entre lo que me prometes con la medida y lo que realmente la medida está haciendo en las calles. Eso se da aquí, se da en España y en muchos países, y me atrevo a decir que en todos. ¿Cuál es la diferencia? Que al menos los españoles entendieron, como los europeos, entendieron que el derecho penal no es el único recurso. Aunque se sigue sin duda explotando esa parte, como lo acabo de decir, política, ¿no? Sin duda han entendido que hay otras vías para la prevención y que tienen que ver con tratar de atender el problema de la violencia, porque no todo lo que es violencia tiene que ser delito, tiene que ser considerado delito. Dentro de todos esos esquemas o manifestaciones de la violencia, si creemos en principios tan importantes como el de mínima intervención, que llevaría solamente a sancionar aquellas conductas especialmente graves sobre bienes jurídicos especialmente relevantes o particularmente relevantes, pues lo cierto es que lo que nos viene a decir este principio básico, dogmático, y que además se debe consagrar en todas las constituciones democráticas del mundo, aquellas que por lo menos se precien de ser garantistas, evidentemente el derecho penal debe ser racionado, debe ser limitado. Es el brazo fuerte del Estado. Hay que entender que el Estado va a restringir un derecho humano como es la libertad, ¿no? Que quizás es el más delicado. Claro, yo creo, de hecho si nosotros quisiéramos hoy establecer una diferencia del derecho penal como un sistema de control social y quisiéramos diferenciarlo con respecto a otros sistemas de control social, pues tendríamos que irnos a la pena. Y de entrada la pena privativa de libertad en nuestro caso, que incluso hay unas penas que son vitalicias, ¿no? Que eso es una aberración cuando la Constitución nos habla de ciertos derechos, cuando el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de reinserción, encontramos acciones penales que unas son vitalicias, otras, aunque no dicen que son vitalicias, pero pues en realidad lo son, de 90 a 150 años, ¿no? Nos podemos encontrar algunas de 70, en fin, ¿no? Incluso ya una pena de 40 años ya rompe esa realidad. ¿Qué es lo que han hecho los españoles? Entender esa realidad, pero insisto, no como los españoles, porque hay que entender que los españoles también han tenido una influencia muy importante de Alemania.
quien ha marcado la pauta, si es que hay un país, hay una base dogmática que ha marcado la pauta, por lo menos en el derecho penal, sin duda son los juristas alemanes, ¿no? Hoy tenemos dos, por ejemplo, de importante impacto, ¿no? Por una parte está Klaus Roxini, por otra parte el controvertido y Gunther Jacobs, ¿no? Que es precisamente el que hace el planteamiento del derecho penal del enemigo, ¿no? Pero esa es la base, entender, y como lo han hecho, insisto, los europeos, entender que el derecho penal no resuelve. Evidentemente los índices o las manifestaciones delictivas son diferentes, ¿no? Hay un problema verdaderamente grave que identifican los europeos, que es el del terrorismo. A España le ha pegado, y le ha pegado muy fuerte al terrorismo. Pensemos en la realidad de ETA, Etatskatasuna, ¿no? País Vasco y Libertad, esa organización terrorista independentista del País Vasco, ¿no? Y que le pegó durísimo. ETA debió haber matado a más de 1000 personas, ¿no? Y fue años, ¿no? Sí, claro, ETA surge, por lo menos se le identifica a finales de la década de los 60, ¿no? Como un movimiento contrario al régimen franquista, ¿no? Y realmente que surge ese ETA militar, ¿no? Pero no solamente eso, recordemos que España también se le aglutinó el problema del terrorismo islamista, ¿no? Ahí están los atentados del 11 de marzo en Madrid, ¿no? Donde murieron aproximadamente 192, 193 personas, pero dejaron heridas a más de 1500, ¿no? En las torres, en 1200, 1300 en las torres la estación de Atocha, ¿no? Sí, fueron de manera simultánea, se pusieron unas bombas en los trenes de cercanías que iban hacia Atocha, ¿no? Vaya, pues todo un tema, el tema del derecho comparado y de la política comparada. A mí me parece que ha sido extraordinaria tu explicación y particularmente me deja con mucha claridad y también con muchas inquietudes, ¿no? Vamos a ir a un breve corte, sigan con nosotros aquí con el doctor Joaquín Merino, con los comentarios a su texto, Las tendencias de la política criminal contemporánea. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, aprovechen que lo tenemos aquí porque está contestando de manera muy generosa sus inquietudes, y pues regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad con nuestro invitado especial, el doctor Joaquín Merino, y presentando su texto Tendencias de la Política Criminal Contemporánea. Pues vamos a seguir interactuando con los amigos del programa, con los derechohumanistas que están siguiéndonos, y las derechohumanistas en todo caso también. Patricia Suárez, buenas tardes. Bueno, Patricia, hola, ¿cómo Pati, estás? Emily Vázquez, Elizalde, gracias, excelente fin de semana. Igualmente, por fin viernes. Muy bien, por fin viernes. Bueno, pues estamos escuchando al jefe, Bruce Springsteen, y es. la canción Waiting on a Sunny Day. Waiting on a Sunny Day. ¿Y Sí. por qué te gusta esa canción? Bueno, de entrada porque yo creo que si hay un referente musical es el boss, ¿no? El jefe, ¿no? Bruce Springsteen. Y pues en realidad el sentido de la canción, ¿no? Siempre hay una esperanza, ¿no? Sobre todo como él lo hace, ¿no? Sobre todo como él lo hace, de esa capacidad, de esa magia que tiene para transmitir a través del rock and roll los sentimientos, ¿no? Es muy probable que otros artistas con independencia de su calidad lo intenten hacer, pero nunca lo harán como el jefe, ¿no? Por eso es el boss, ¿no? No, y además nos decías ahorita en el corte que lo viste hace 4 años, ¿no? Sí, hace 4 o 5 años en el Palacio de los Deportes, en el Palacio de los Deportes, está enfrente de Foro Sol, y lo vi, por lo menos en aquel tiempo, lo vi con una fortaleza tremenda, y el tiempo que duró el concierto no paró de moverse, no paró de moverse, una canción tras otra, es un hombre admirable, la verdad, es un genio de la música. Pues estamos llegando a esta parte final del programa, estamos en nuestro último bloque. El tiempo en los programas se va rapidísimo. Sobre todo cuando estamos a gusto. Exactamente, hoy se me más rápido, mucho más rápido que de costumbre. Me gustaría que pudieras darnos una conclusión de el texto, las tendencias de la política criminal contemporánea, y cómo nos podría servir a quienes estamos empezando a seguir tu obra, tu pensamiento, quienes estamos estudiando derecho, quienes están interesados en las leyes, en lo que está pasando todos los días en las noticias con las cifras de la criminalidad, con el tema de
los cambios jurídicos, ¿no? Este tema como por ejemplo que pasó hoy, la publicación de esta reforma que amplía el catálogo de delitos de prisión oficiosa. Entonces, algo que nos pudiera servir para tener todavía mucho más claro lo que nos has compartido hoy. Sí, la verdad es que es un tema verdaderamente complejo. Fíjense, la política criminal siempre podrá ser tan compleja o tan específica como se quiera, ¿no? Es evidente. En el caso de México, pues tiene esa complejidad precisamente por la dinámica de la propia criminalidad que aquí se ha venido surgiendo, desarrollando y adquirido unas características, la verdad, creo que como pocas en el mundo. Definitivamente confluyen diversos factores, confluyen diversas lesiones, ¿no? Ataques a la sociedad. Creo que el libro, como ya lo señalé, registra esa realidad. Precisamente lo que pretende es llamar la atención sobre la necesidad de que la sociedad mexicana sea cada vez más crítica, más observadora. Creo que la clave de la evolución del hombre está en la observación, está en ser cada vez más observadores de lo que pasa en nuestro entorno y más cuando se trata del derecho penal. Ayer, justamente en una conferencia en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde hablé del Código Penal de aplicación nacional, la necesidad imperiosa de crear un solo texto punitivo, en realidad llegaba a esa misma reflexión. Me preguntaban a propósito o me pedían la opinión a propósito del incremento de los delitos en el artículo 19 de la Constitución Política de los supuestos de prisión preventiva oficiosa. No, yo les decía, a ver, bueno, el hecho de que hoy estemos discutiendo esto quiere decir que ya estamos más pendientes. En segundo lugar, no nos dejemos engañar porque porque hay bondades por parte del constituyente desde 2008. ¿Por qué son esas bondades? Porque a diferencia de lo que pasaba con el sistema anterior, pues recuerdo que era el artículo 192, 194 del Código Federal de Procesos Penales, y ese catálogo creo que tenía más delitos que el mismo código, ¿no? Todo era delito grave y por lo tanto ahí la prisión preventiva estaba asegurada. Ahora lo que trató de hacer el constituyente fue, en aras de la presunción de inocencia, para darle cumplimiento a la presunción de inocencia, para hablar de esa mínima intervención, o para hacer efectiva esa mínima intervención, lo que pretende es circunscribir solamente la prisión preventiva oficiosa a determinados casos. Hoy, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que evidentemente en materia de corrupción se da un paso importante. En materia de hidrocarburos también el legislador pretende hacerlo. Lo que creo que tenemos que hacer es ir, como mexicanos, ir fiscalizando la actuación del legislador para que no se desboque, ¿no? Porque si esto se empieza a desbordar, al final no va a tener sentido, ¿no? O la reforma no tuvo sentido. Ahí está la discusión. Hoy la sociedad mexicana está preocupada, cosa que yo creo que hace unos años no ocurría. Creo que hoy tenemos una sociedad de unos jóvenes más implicados en esto. Los millennials. Así es, y está muy bien. De hecho, hoy hablas con jóvenes precisamente de este siglo y comentas ciertas cosas y les parecen extrañas, ¿no? Les digo, a ver, yo que soy de 1973, nací en 1973 y he tenido una vida, les puedo asegurar que sí ha habido un cambio, ha habido mutaciones en ese sentido y hemos evolucionado. Al menos el hecho de que hoy estemos discutiendo esto implica evolución. O sea, que no sé si te percataste que en el curso de secretariado en el que yo tuve el honor de que fueras mi maestro, casi todos son millennials, ¿eh? Sí, claro. Claro, es gente, sí, es gente que incluso ya la veo con ternura, ¿no? Sí. O ellos me verán a mí, dirán, pues ya el profesor. Bueno, nos ve también. Claro, Porque... pero siempre es grato. La verdad es que yo veo cada vez a una juventud crítica, objetiva, observadora, y es lo que hay que hacer. La base de la libertad está en eso, en ser críticos. Pero fíjense, cuando lo hacemos desde la academia, hay que fundarlo. Por eso hay que leer mucho. La lectura, en la lectura está ese coto de libertad que este país necesita. Este país necesita hombres libres y por lo tanto hombres que piensen. Pues ya lo escucharon de las palabras del doctor Joaquín Merino. Hay que leer y necesitamos hombres y mujeres libres, ¿no? Que piensen. Pues qué mejor consejo que estas palabras, doctor Joaquín Merino. Y pues el texto y el libro Tendencias de la Política Criminal Contemporánea, que aquí tenemos,
y que lo tienen ahí en el fondo, es uno de los textos, creo yo, más importantes que se han escrito para poder entender nuestra realidad actual. Muchas gracias, doctor, por haberlo pues compartido aquí en el programa. La verdad es que ha sido muy grato. Pues, ¿qué te pareció a ti, Marlene, haber estado escuchando al doctor? Muy interesante. Me voy a llevar el libro, me lo quedo, que es mío, y lo voy a leer y lo voy a compartir, porque claro, yo creo que parte de que todos tengamos ese nivel de pensamiento, no nada más es quedarnos las cosas para nosotros, claro, hay que compartirlas. Así es. Pues, y también quisiera aprovechar que estás aquí con nosotros, porque el tema quedó... Una hora no es suficiente, el tiempo es tirano, mucho, claro. Es tirano y bueno, también es una situación que no podemos controlar, ¿no? Exacto, el tiempo es así. Pues hacerte la invitación para que nos puedas acompañar ya en los próximos meses, junio me parece, en el cuarto encuentro de Derecho que tenemos aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Sería un honor tenerte otra vez para que pudieras compartir, seguir con nosotros con las reflexiones de la política criminal contemporánea y sus tendencias. Yo la verdad, Marco, te agradezco, le agradezco a la universidad, te agradezco, Marlene, el hecho de que hayan dedicado parte de su tiempo para escucharme. Agradezco a las personas que tuvieron la generosidad de verme a través de este medio tan importante que cumple con una función fundamental, que es la difusión. Estos son los foros que necesitamos para crecer, para evolucionar y le agradezco a mis compañeros que están detrás de cámara, ¿no? Que están ahí trabajando y lo hacen muy bien. José. Pero sí es importante, ¿no? Que quizás yo me quedaría con algo que siempre he transmitido, que he tratado de transmitir, y decirle que este país nos pide mucho, este país no se merece lo que vive y que las cosas hay que hacerlas con pasión. Lo que no se hace con pasión sirve de poco. Pues ya lo escucharon otra vez. Entonces, pues estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, que ha sido un programa de lujo, con un invitado de lujo, con un libro de lujo y con el cual estamos inaugurando el segundo aniversario del programa Derecho y Humanidad. A todos ustedes, derechohumanistas que nos han estado siguiendo en estos 2 años, hoy iniciamos los festejos de aniversario con el doctor Joaquín Merino, que nos hizo el honor de presentar su texto, sus reflexiones, su conocimiento, y pues vamos a cerrar con algunos comentarios. Verónica Mancilla. Compañera, felicidades por su libro. Verónica, no lo ubico. Gracias, Vero, muchas gracias. Carmeca Barrera. Muy buen programa, como siempre, invitados de lujo. Como dice doctor, 1 hora no es suficiente, porque tendría que seguir viniendo para llenar. Yo encantado, que si me invitan yo vengo. Yo vengo, es un lujo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Pues gracias, Marlene, porque estuviste aquí. Por la invitación. Gracias por hacernos experiencia interesante. Aquí el honor con el que estamos inaugurando el espacio para que los estudiantes y las estudiantes de Derecho pues vengan y estén aquí con nosotros, conociendo a los expertos, interactuando y pues viviendo de viva voz la experiencia de lo que es profundizar en el conocimiento jurídico, en lo humano, y también conociendo la parte humana de nuestros invitados, ¿no? ¿Por qué no? Doctor Joaquín Merino, muchas gracias por haber venido, gracias por haber compartido tu conocimiento. Al contrario, gracias a ustedes, y siempre para mí será un privilegio estar en esta institución y sobre todo agradecido porque me abren las puertas. Muchas gracias, como siempre gracias a nuestras autoridades escolares, gracias aquí a Serge y a José que nos echaron la mano, sobre todo ahora José, que es nuestro productor, que nos hizo favor de la cápsula, del fondo, que estamos también estrenando el fondo del aniversario, que ya para nuestro siguiente programa estará en vivo y a todo calor. Y pues muchas gracias a ti que nos acompañaste del otro lado. Seguimos en contacto. Recuerda, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Derecho y Humanidad, estaremos aquí pues reflexionando sobre los temas del derecho y de lo humano. Mi nombre es Marco Antonio López y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.